Buenas tardes. Como presidenta del Ateneo de Jerez, les doy la bienvenida a esta actividad. Muchas gracias por su asistencia, muchas gracias a Mario y a Paco por contar con el Ateneo para este estreno. Habitualmente, Ateneo de Jerez no se prodiga mucho en las presentaciones de libros, no porque no queramos, sino porque son tantas las presentaciones que no nos darían lugar para tantas otras actividades que hacemos. Pero sí es verdad que intentamos estar al día en cuanto a lo que se escribe en la ciudad, lo que se lee en la ciudad. Y en este caso, la propuesta de Mario nos ha parecido especialmente interesante, porque no es nada fácil abordar una temática que podríamos denominar ciencia ficción, pero del modo en que él lo hace. Yo no soy nada amante del etiquetaje de los textos literarios, esto de llamarse ciencia ficción, si es novela tal o cual. Yo creo que la novela representa la vida, la literatura representa la vida y la vida tiene una enorme variedad. Y en este caso nos encontramos con una novela que, aunque esté hecha desde unos parámetros, como digo, de ciencia ficción, pero aborda esa variedad inmensa que tiene la vida. Está el amor, la ternura, la relación padre-hijo, está el marchitarse de los sueños, que nos cuesta tanto aceptar, y está una variedad de temáticas y además tratadas con unos registros variados, cuando hay que ser duro el tratamiento duro y cuando hay que ser tierno pues el tratamiento tierno. Hay pasajes, no pasa nada. Hay pasajes para disfrutarlo y pasajes que también son un poco más difíciles de resumir, pero bueno, todo es un mundo que ha sido capaz de crear Mario. Yo no me voy a extender porque el protagonista es él, en este caso ellos, pero sí quisiera decirte, Mario, que si hasta ahora ha sido difícil, porque siempre es difícil el comienzo y que te editen y publicar y gustar, lo peor viene ahora, porque ya has marcado una línea y ahora tendrás que superarte y a ver cómo lo haces. Enhorabuena y muchas gracias. Bien, buenas tardes. Yo también doy la bienvenida a todas las personas que nos acompañan hoy en la presentación del libro Colmena, primera novela de Mario Rodríguez Calzadilla. Por supuesto, muchísimas gracias al Ateneo de Jerez por permitirnos realizar este acto en su sede. La naturaleza, el prestigio, la trayectoria de esta institución dentro del mundo jerezano de la cultura hace que la presentación de este libro en estas dependencias convierta el evento para el autor y para su familia, para nosotros, en un acto aún más singular y de mayor relevancia. Como prácticamente todos sabéis, Mario es mi hijo. Este hecho, como le sucedería a cualquier padre o madre, ya genera mucho en nuestro ánimo una sensación de plenitud que es muy difícil de explicar. Por otra parte, como consumidor y amante de la ciencia ficción que he sido desde mi juventud, pues me agrada especialmente que su primera novela, Colmena, pueda de alguna manera encuadrarse en ese difícil género. No es momento para detallar ni para ensalzar su trayectoria personal, familiar, estudiantil o laboral. Podría hacerlo, no lo voy a hacer porque el primero que nos quiere es él, ya que Mario hoy comparece ante nosotros exclusivamente como autor. Me vais a permitir que antes de que Mario nos hable de su novela, yo realice una pequeña introducción sobre lo que es, para mí, la ciencia ficción. La ciencia ficción es un género narrativo que sitúa la acción en unas coordenadas espaciotemporales imaginarias y diferentes a las nuestras, y que especula racionalmente sobre posibles avances científicos o sociales y su impacto en la sociedad. En ocasiones se le ha llamado al género literatura de anticipación, debido a que algunos autores han llegado a anticipar el surgimiento de logros científicos y tecnológicos, como los cohetes espaciales o los submarinos en las novelas de Julio Verne del siglo XIX, o ya en nuestra época han anticipado las comunicaciones móviles, la informática, Internet y la inteligencia artificial. El término ciencia ficción nace en 1926
de la mano del escritor Hugo Germán, quien la utilizó en la portada de la que sería una de las más famosas revistas del género, Amazing Stories. Sin embargo, hay que remontarse más atrás para encontrar los primeros relatos de este género. Aunque los expertos encuentran ejemplos que son incluso mucho más antiguos, el que está considerado generalmente el relato de ciencia ficción más antiguo, el primero, es el Frankenstein de Mary Shelley de 1818. Posteriormente, en los años 30 del siglo XIX, Edgar Allan Poe escribió relatos como La incomparable aventura de un tal Hans Pfaff o Revelación mesmérica, que sin duda deben englobarse dentro de la ciencia ficción. También en el siglo XIX aparecieron Julio Verne y H.G. Wells, ambos considerados dos maestros del género. Si bien el primero se centraba mayormente en el desarrollo de ingenio e inventos científicos y el segundo en la crítica social, crítica al imperialismo británico, por ejemplo, en La Guerra de los Mundos, o a la lucha de clase en La máquina del tiempo. Pero seguramente fue la primera mitad del siglo XX la que podríamos denominar edad de oro de la ciencia ficción, con la aparición de autores como Isaac Asimov, Arthur C. Clarke, Aldous Huxley, George Orwell o Ray Bradbury. Posteriormente, durante los años 60 y 70 del siglo pasado, apareció lo que se conoce como la nueva ola, que tiene su origen en la revista británica New Worlds y que se caracterizó por una mayor experimentación narrativa, dando a conocer autores como J.G. Ballard o Brian W. Aldiss. En los años 80 y 90 aparecieron géneros como el cyberpunk y el post-cyberpunk, donde hicieron su aparición, como no podía ser menos, la informática y los ordenadores. En la actualidad existen numerosos subgéneros que rizan el rizo y se centran en los impactos en la biotecnología, conocido como el biopunk, o que hacen una revisión irónica de las temáticas y la estética de la ciencia ficción de los años 30-50, que se conoce como retrofuturismo. Entre los autores más premiados y valorados en este momento es imprescindible citar al norteamericano de origen chino Ted Chiang. En una de sus novelas está basada en la película La Llegada, así como a Liu Cixin, al que se le conoce actualmente como el León Tolstoy del género, autor de la muy conocida, al menos entre los aficionados, trilogía de los tres cuerpos. Finalmente, decir que hoy se hace distinción entre la ciencia ficción dura y la blanda. La primera es mucho más rigurosa y cuida más los detalles y argumentos científicos y técnicos, mientras que la segunda se centra únicamente o sobre todo en el aspecto literario. En todos los casos, y a lo largo de su historia, la ciencia ficción ha mantenido siempre la característica principal que la hace tan interesante, para mí y para millones de personas: la capacidad de crear escenarios que inspiren debates filosóficos, sociales o científicos sobre la naturaleza del hombre y de la sociedad, plantear dudas, señalar peligros o buscar respuestas. En efecto, la ciencia ficción no es filosofía, pero sin duda es un pariente cercano de esta, pues de alguna manera la ciencia ficción, como la filosofía, tratan de dar respuesta a las preguntas últimas mediante, en el caso de la ciencia ficción, el ejercicio de la imaginación de la ficción. ¿Qué futuro espera la humanidad? ¿Qué nuevos avances científicos se producirán? ¿Y qué consecuencias traerán para nuestra sociedad? ¿Quiénes somos? ¿Y qué será de nosotros, de nuestro planeta? ¿Cómo serán nuestros estados, nuestras sociedades? ¿Qué valor tendrá la vida humana? ¿Terminarán las guerras o, por el contrario, terminaremos por destruirnos unos a nosotros? ¿Llegaremos a conocer otros planetas habitados? ¿Cómo serán esos otros seres? ¿Crearemos vida artificial? De ser así, ¿será consciente de sí misma como nosotros? ¿Amará? ¿Odiará? ¿Temerá la muerte? Seguramente ninguno estaremos aquí para verlo, pero como dijo un gran científico del siglo XX, la imaginación es mucho más importante que el conocimiento. Y ya el protagonista es Mario.
Bueno, pues hola y gracias a todos por venir. Pensaba que me iba a librar, que no iba a venir nadie, y no tenía que hablar, que me da mucha vergüenza. Pero bueno, me alegro que haya venido y lo agradezco. Y agradezco también a la Atenea por recibirme y por acoger este acto. Pues bueno, para mí este es un momento especial porque realmente llevo escribiendo toda mi vida. Yo me recuerdo de niño aprendiendo ya a escribir porque me hacía ilusión aprender una nueva sílaba porque me planteaba, me imaginaba las posibilidades que tenía de crear relatos, historias, con nuevas palabras. Y es algo que me ha acompañado siempre, siempre como una afición que ha estado de fondo porque he sido un chico responsable y me he centrado en mis estudios, en mi historia, en mi trabajo. Pero realmente es algo que me genera mucha pasión y esa función creativa, artística de escribir, pues me ha traído muchas alegrías, aunque nunca haya sido suficientemente valiente como para dedicarme en exclusiva a eso e intentar ganarme la vida con eso. Y bueno, pues a lo largo de los años pues, he ido haciendo relatos cortos, algún intento de novela, y he ido creciendo y ha ido pasando el tiempo y ya llegó un punto en el que dije, tengo que terminar algo, porque tenía siempre muchas cosas, proyectos inconclusos. Y fue cuando me puse con Colmena. Digo, tengo que centrarme en un proyecto que sea una historia que sea un poquito más lineal, que no sea tan ambiciosa en cuanto a complejidad, que tenga pocos personajes, pero que sea intensa y que sepa transmitir al lector pues, sensaciones, ¿no? Y fue cuando me puse hace un par de años a escribir este libro. Realmente no tardé mucho en escribirlo frente a otras cosas, tuve unos meses y 2 años después de correcciones, de contacto con editoriales y demás, pues ha llegado el momento en el que me lo han publicado. Ahí también descubrí lo difícil que es el mundo editorial y el mundo literario, lo hermético que es y lo complejo que es para cualquier persona sin contacto y don nadie, pues llegar a permear en ese mundo, porque al final las editoriales de hoy en día, sobre todo las grandes, se concentran en ir a asumir poco riesgo y en publicar ya autores consagrados, traducir en otros casos pues, éxitos, obras que ya han tenido éxito en otros países, o algo que me llegó también muy de sorpresa, que es que publican mucho pues, a influencers, a youtubers, gente con la que saben que aunque a lo mejor la obra no tenga una buena calidad, pero le van a asegurar un número de ventas porque tiene muchos seguidores y demás. Y bueno, pues yo empecé, una de las primeras cosas que hice al terminar, pues fue algo un poco extraño, que fue escribirle a Pérez Reverte, no porque lo conozca, sino en Twitter, le puse un mensaje y no me imaginé que me fuera a contestar y me contestó. Yo le pregunté qué me aconsejaba para llegar a que mi novela se publicase y me dice, búscate un buen agente literario. Y a eso que me puse a buscar agencias literarias, pero claro, él me lo hablaba desde su punto de vista de un tío ya que es conocido y demás. A mí las agencias literarias han pasado de mi cara absolutamente. ¿Vale? Entonces, ninguna me contestó, salvo la de Sandra Bruna, que bueno, es una relativamente importante, pero tampoco se pillaban los dedos. Te decían, bueno, tú encargas un informe de lectura a una empresa externa, nos lo pasas y si es positivo ya vemos. Lo hice, me gasté dinero y me sorprendió que el informe fue muy positivo, eso también me dio ánimos para seguir. Fue tan positivo el informe de esta chica, María Espada, de una empresa ajena a la agencia literaria, que incluso me escribió un correo personal y me dice, oye, que yo por mi trabajo estoy acostumbrada a leerme cosas infumables y con tu novela he disfrutado, o sea que siga adelante. Bueno, eso fue una sensación agridulce porque por un lado me alegró, pero por otro lado, los de Sandra Bruna, la agencia editorial, después de mucho que sí, que sí no, finalmente decidieron no representarme porque decían que el género pues, no estaba tan de moda. Y ya fue cuando empecé los contactos con las editoriales y me contestaron algunas, editoriales pequeñas, más modestas. Una de ellas, pues la que elegí yo porque me pareció más profesional y que iba más en la línea de este género, pues la editorial Titanic, con la que finalmente lo hemos publicado. Y bueno, el resto es historia, ya llegamos aquí y tenemos el libro. Y bueno, por hablar un poquito del libro, que tampoco quiero entrar en muchos detalles para que quede algo de misterio, ¿no? Y cada cual lo pueda descubrir a su manera, pues bueno, os diré que es una novela principalmente donde predomina la oscuridad, aunque también hay rayos de luz y de esperanza que se cuelan por ahí intentando limpiar un poquito el paladar del lector y que no sea todo tristeza.
y bueno, de ciencia ficción, como dice mi padre, ciencia ficción yo creo de la dura, y es una novela en la que yo cuido mucho que sea inmersiva, que intentar atrapar al lector y transmitirle sensaciones, lugares, sentimientos, y para eso pues, me he valido de recursos de descripción, he intentado ser dinámico, no meterme en descripciones eternas, y usar varios recursos, como por ejemplo los protagonistas no tienen ni siquiera nombre, con lo cual eso te hace quizás empatizar más porque te puedes sentir como que eres tú mismo o alguien cercano. Es una narración continua, no hay capítulos, va todo seguido, incluso originalmente no tenía ni guiones los diálogos. Yo me cuidé de que se entendiera bien, aunque al final, en la versión final, por exigencia de la editorial, ha llevado guiones, ¿vale? Y bueno, en la historia ya veréis que acompañamos a un padre y a un hijo en su lucha por la supervivencia. La novela está ambientada en una nave gigantesca de un futuro pues, que cada uno puede emplazar donde quiera, lejano, cercano. Una nave gigantesca que ha quedado a la deriva en el espacio profundo, una nave colonizadora. Y bueno, en la novela este padre y este hijo pues, se enfrentan en esa lucha por la supervivencia, luchan contra una serie de peligros, entre ellos unas criaturas que les acechan, y también una lucha contra sí mismos, contra la locura, contra la desesperanza, contra el agotamiento físico y mental, contra la pérdida, en este caso pues, de la madre del chico. Y aunque predomina la angustia, y pues ya digo que hay momentos pues, en los que se activa esta esperanza y vamos dando con una de cal y una de arena, ¿no? Sobre todo las partes positivas son recuerdos de la vida anterior en la Tierra, y como motor de esa lucha y de sobrevivir un día más y aguantar, pues está siempre el amor de ese padre hacia el hijo y su intención pues, de conseguir salvarle aunque eso le consuma a él. Y al final, el final quiero creer que es un final inesperado y un final que hace replantearse toda la historia y que hace que si el lector vuelve a leer el libro probablemente vea muchos puntos de una forma distinta y diga, que es algo que siempre me ha gustado, pues, de los libros que he leído, de las películas que he visto, ese tipo de finales, y he intentado que tenga uno así. Y poco más, eso sería lo que tendría yo que decir. Y ahora creo que mi padre quiere leer algún fragmento. Que no sabemos si lo hemos elegido bien o mal, pero... Bueno, ¿qué queréis? ¿Que leamos primero algún pasaje o...? Por la pregunta, bueno, yo primero, es una novela que la primera metáfora que tiene es el propio nombre de la nave, ¿no? La nave esta grande en la que dice que se desarrolla la historia se llama Arcadia. Arcadia, pues tenemos una formación pues, humanística y clásica, pues sabemos que es un lugar agradable en el que todo el mundo se encuentra a gusto y feliz y nada más lejos de la realidad en este caso, ¿no? Bueno, pues lo mismo que esa metáfora hay otras muchas a lo largo de la novela que la hacen pues que sea pues, muy visual y muy inmersiva, pues, muy atrayente. La verdad es que se lee muy fácilmente y con mucho agrado. Es además, desde mi punto de vista, no sé si partidario, tiene una profundidad psicológica importante. La narración se hace con los pensamientos, toda la novela son los pensamientos del padre, ¿verdad? Es una de las formas de que fuera inmersivo, todo desde el punto de vista del padre, esa lucha por salir adelante y bueno, quien lo lea ya descubrirá pues, cómo evitar que esas influencias externas que le llegan pues lleguen a cambiarlo, a convertirlo y a poner en peligro al hijo incluso a través de sí mismo. Pero a mí me parece muy difícil una novela entera escrita solo sin diálogo,
con otros personajes, que parece que te hace la novela más amena o más... Bueno, puede ser, no sé, desde mi punto de vista. Toda la novela, desde el principio hasta el final, haciéndote una narración con los pensamientos, los recuerdos, las ideas de uno de los protagonistas, pues a mí me parece muy difícil. Sobre todo, me parece difícil hacerlo y hacerlo de una manera que te parezca ameno y que te parezca... ¿Has sido consciente de eso? Sí, claro, he sido consciente. Eso es como lo que comentaba antes, pues son recursos para intentar que sea más íntimo, ¿no?, la narración y que empatice más el lector con lo que se está contando. Pues sí, además, como también decía Margarita al principio, yo pienso realmente, estoy de acuerdo contigo en que lo de los encasillamientos no son buenos, porque en el fondo para mí esto es una historia clásica, una historia clásica de lucha, de amor contra odio, ¿verdad?, del bien contra el mal, de la oscuridad contra la luz. Yo no he... Sí, te digo, es una historia clásica. Lo único que pasa es que, como hemos dicho al principio, está ambientada en el futuro. Antes de que empezara, lo hablaba con Joaquín y decía, la película de La vida es bella, de Roberto Benigni, es un padre que protege a su hijo del entorno agresivo del mundo nazi, incluso en el seno de un campo de concentración, ¿no? Pues es una historia que la tuya podría desarrollarse también en ese ambiente o en cualquier otro ambiente agresivo. Al final todo está escrito, es decir, desde la edad antigua se repiten los mismos patrones al final de historia. Yo eso lo he descubierto ya después de haber yo aprendido a escribir de forma autodidacta, repitiendo y corrigiendo, pero quien aprende a escribir en un contexto pues, académico, con una carrera y demás, pues sí, hay una serie de historias que se repiten siempre, del héroe trágico, de no sé cuánto, y al final, quieras o no, caemos en lo mismo porque es lo que le gusta al ser humano leer y son las historias que estamos hartos de ver pues, en películas, en los libros y demás. Pero por eso te digo que género ciencia ficción no es una historia clásica, es una historia clásica ambientada en el futuro, y que no deja de ser, y precisamente por eso es muy atractivo. Como se nota, soy el padre también. Pues sí, y bueno, hay una serie de cuestiones que yo creo que retratan muy bien la lucha por la supervivencia, la maldad del ser humano. Eso hay partes, evidentemente, efectivamente, en las que llega a dar más miedo, ¿no? La parte incluso más explícita, porque es un libro para adultos, un libro explícito en la violencia, explícito en todo. Las partes más explícitas creo que son precisamente aquellas en las que el padre y el hijo se enfrentan a otras personas, más que los encuentros, ¿no?, con esas criaturas. El contacto con las otras personas es mucho más cruel que con los seres de otro mundo. Y lo más cruel de todo, creo yo, es la lucha que tiene el padre consigo mismo, que le va consumiendo. Y el amor de pareja y el amor a los hijos, como contrapunto. Y ahora podemos leer, si quieres, algún pasaje, porque algo también que es muy llamativo, que Margarita también lo ha resaltado, es cómo se alterna un lenguaje sórdido con un lenguaje poético de verdad, de ponerse el pelo de punta, es decir, madre mía, qué capacidad para describir lo horroroso y qué capacidad para describir lo sublime. Bueno, Se nota. la novela no la habéis leído ninguno, tengo yo que darle un poquito de cuerpecillo a la cosa. Lo he tenido que moderar. Bueno, pues si quieres podemos leer algún pasaje, ¿no? Si no me importa con el altavoz, que aquí algunos no escuchamos. Ah, vaya, por qué. Bueno, pues vamos a leer, si queréis, voy a leer uno agradable, uno sórdido y para que nos quede buen sabor de boca el último agradable también, ¿vale?
Este primero que voy a leer está al comienzo de la novela, ¿no? Vamos a ver. Este lo tenía ahí, ¿no? Desde luego. Este es el pues tenía otro marcado. Bueno, da igual, no pasa nada porque sé cuál. Bueno, a través del grueso cristal y desde el espacio inerte, un crisol de bellos colores ilumina el cuerpo de la madre del chico. Es el único amor verdadero que aquel hombre ha conocido. Tumbada en el suelo, tallada en una paz de marfil, eterna y frágil, bañada por dichas luces, la mujer parece convocada por los mismísimos ángeles. Brillan sus voces desde las coloridas nebulosas, arremolinadas en los confines de un cosmos cruel e inhóspito. Un pañuelo teñido de sangre cubre su cara, tez de Rothschild, carmesí de la despedida. En su sedosa tela, acartonada por el rojo, el hombre todavía puede intuir el relieve de sus bellos ojos, esa mirada dulce y tiernamente triste que siempre fue capaz de alumbrar incluso los más oscuros rincones de su alma. Todavía puede sentir su calor en el pecho y por momentos siente pánico de imaginar cuándo se extingue, pánico de vivir lo suficiente como para que aquella hermosa sensación no se le olvide. Está, como habéis visto, describiendo, recordando al cadáver de la madre de la que se están despidiendo en ese momento, ¿no? Vamos a leer otro párrafo. No. Yo tenía mi libro señalado. Voy a quitar la gafa con vuestro permiso, ¿eh? Lo voy a leer. Son las cosas del directo, ¿no? Sí. Bien, aquí se narra precisamente una parte del encuentro del soldador, que es como Mario llama al padre, al protagonista, soldador, refiriéndose a la profesión que tenía. Es un encuentro del soldador y el chico y de su hijo con este grupo de otros seres humanos que están en la misma nave y que, bueno, pues por la supervivencia han llegado al punto incluso del canibalismo, ¿no? Sacrificio, 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 gritan con ojos sádicos clavados en la pareja. Con la carne mancillada y el espíritu derrotado, entre sollozos mudos, lágrimas agolpadas y miradas de despedida, los dos veinteañeros ya apenas luchan. Son dos chicos jóvenes que este grupo de caníbales, digamos, ha capturado y están a punto de sacrificarlo. Los dos veinteañeros ya apenas luchan. ¿Para qué? Ahora solo desean que el final sea rápido. Como dos corderos llevados de las patas hacia el degolladero, se dejan arrastrar hasta el campamento principal de los caníbales. Asentado en una amplia plataforma sobre el gran lago, el lugar pone los pelos de punta. Una hoguera ritual en el centro, rodeada de tótems construidos con calaveras, fémures y otros huesos. El fuego contra su silueta dibuja fantasmagóricas sombras que danzan sobre las tienduchas de lona. El suelo pringa con cada pisada, cubierto de sangre coagulada, de despojos y aciagos restos, salpicaduras de rojos por doquier, sobre cartones meados y amarillentos, que se vuelven más sucios junto a la cocina. Una gran mesa astillada por crueles serruchos, con asideras para manos y pies y un brasero con hierros candentes para poder cauterizar los muñones. Duro. Hay otras escenas que son incluso peores, pero bueno. Esta es así un aperitivo. No, déjame que leamos este. Y este para acabar, que se os quede buen sabor de boca. Desde el promontorio disfrutan de una panorámica de los serpenteantes bosques, de un recóndito
Esto es un recuerdo, todos son recuerdos, todo lo agradable en la novela son recuerdos del padre con respecto a su vida anterior y con respecto a su mujer, que ya no está con ellos, ¿no? Este es otro recuerdo. Desde el promontorio disfrutan de una panorámica de los serpenteantes bosques, de un recóndito y oscuro lago y de los montes que lo delimitan. Tierra de gigantes salpicada de flores. Algo en aquel paraje conecta con lo más hondo y genuino de sus almas, con el origen de su existencia. Allí sienten que han vuelto a casa, aunque sea la primera vez que pisan aquellas montañas. Se miran pero no dicen nada, no es necesario. Despliegan el toldo de la furgoneta y se sientan en el sofá-cama estirando hacia afuera las piernas. El porche de su improvisado hogar abre directo al corazón de la naturaleza. Los pájaros se arremolinan en la llanura piando alborotados, tratando de decidir en qué árbol pasarán la noche. Al fondo el día se escapa. El sol se despide reflejándose en anaranjadas pinceladas sobre las negras y gélidas aguas. Los últimos rayos de luz se disipan en paz, perdiéndose de un modo hermoso entre las colinas. Pero él se gira y dirige su atención a ella. Es la joya que brilla protagonista en aquel hermoso paisaje, el verdadero espectáculo. Nota el cálido abrazo de sus gráciles y suaves dedos y siente que no necesita nada. Solo gastar hasta el último segundo de vida a su lado. Pecosa y pelirroja, pertenece a aquel lugar, es evidente, aunque ella no lo sepa. Sus iris color esmeralda le devuelven la mirada, ojos enamorados entretejiendo sus almas. La quiere tanto que de tan intenso le duele, sabe que ella siente lo mismo. Cocinan bacon y huevos revueltos en la vieja sartén, sobre el fuego azulado del gas, mientras disfrutan de la hierba húmeda bajo sus pies desnudos. Cenan bajo la única luz de 1.000.000 de estrellas. Allí, ante sus pupilas dilatadas, se hace presente hasta la última de ellas. El aire frío le salta las lágrimas. Está refrescando. Él le trae una manta, la arropa desde atrás mientras la abraza, la besa en el cuello. Ella sonríe y un escalofrío la estremece. Es feliz a su lado. La Vía Láctea divide en dos la bóveda celeste, derramándose magia sobre sus cabezas. Se refleja en el lago como si fuese un inmenso espejo, haciéndole sentir que flotan por el firmamento. Las luciérnagas comienzan a revolotear tímidas a su alrededor. Por un momento, con tan solo estirar el brazo, siente que casi puede atrapar una estrella. Huele su pelo hasta inundarse de ella y la besa de nuevo, tumbados ya en la cama hechos un ovillo, bien acurrucados. Esa noche no hacen amor, mejor aún. Se abrazan y se quieren hasta quedarse dormidos. Bueno, pues por mi parte ya está. Espero que no os haya ocurrido mucho y de nuevo agradeceros el haber venido. Si alguien o alguno la leéis, pues espero que disfrutéis y que os guste, porque para eso la escribí. Manolo, quiero preguntarte, ¿la colmena, el título, tiene relación con la de Camino de Cela? No tiene. O si no, el título, ¿por qué? No tiene relación, ya mi padre me había preparado por que es más culto que yo, pero bueno, para saber de dónde viene el título hay que leerse el libro, porque hay que entender un concepto que hasta que no quiero destripar. no tienes que leer para comprar el libro. Como sigas hablando, te compramos el libro. ¿Sí? Mira, yo dos preguntitas. Una, ¿por qué firma Mario R. Calzadilla y el apellido primero por Salta? ¿Vale? Eso de entrada. Y segundo, yo que no me gustan los libros futuristas, yo veo que esto no lo es. Dime algo por la que me anime a leer tu novela. Muy bien. Pues mira, la primera pregunta, que también me la han hecho al entrar, pues es marketing puro, porque Rodríguez es muy común y Calzadilla no, ya está. Y yo le pregunto a mi padre, digo, ¿te enfadas si acorto Rodríguez? Y me dice, no, pues ya está. Eso es ley de vida, Patricio. El R. Rodríguez se cae en todas partes. Él es el doctor Calzadilla
Y mi hija es la doctora Calzadilla y el Rodríguez no aparece para nada. Pero bueno. Y la segunda, pues creo que ya le respondió mi padre, que bueno, que aunque el ambiente sea un enclave futurista y tiene un poquito por ahí la ambientación, realmente es una historia clásica que se puede trasladar a cualquier otra ambientación, de lucha, de superación y de amor y de protección de un padre a un hijo. Yo creo que eso igual se puede cambiar, como decía él, a proteger frente a los nazis o proteger frente a cualquier otro tipo de peligro, y es igualmente válido. Entonces, si te ha gustado ese tipo de historias, te gustará esto. Sí, Joaquín. Bueno, ante todo, de nuevo enhorabuena, Mario, por el libro. Yo tengo la suerte de haberlo leído. No quiero ser spoiler, el libro merece la pena. Sobre todo el final, como he dicho, el libro se hace ameno. Es un libro que el lector tiene mucho que decir, tiene mucho que reflexionar, que pensar, y está en ese sentido bastante bien. Yo quisiera preguntarte una cosa. ¿Qué elementos o qué aspectos de la vida, qué es lo que te ha hecho escribir este libro concreto? No el libro, sino el libro. Por ejemplo, hay una relación paterno-filial demasiado protectora en un futuro, digamos, imaginario, ¿no? Lejano. Esa protección tiene algo que ver porque hoy en día efectivamente vemos que existe mucha protección de los padres hacia los hijos. ¿Tiene algo que ver eso o no? ¿O ha habido, qué elemento te ha hecho hacer este libro de repetir y merece la pena? Pues gracias. Y es un póster al final de, yo creo que todos escribimos sobre lo que conocemos o sobre lo que nos impacta en muchas otras facetas de la vida, ¿no? Y esto va un poco por ahí, es un póster pues, de muchas influencias. A nivel de literatura, pues ya lo comentamos en su momento, pues Cormac McCarthy, el libro de la carretera, que hay también una película de Viggo Mortensen, que quien no haya leído el libro a lo mejor ha visto la película, pues fue una inspiración importante. Yo lo acababa de leer y me influyó bastante. También en la forma de escribirlo, pues de corrido, sin capítulos y demás, sin guiones. Y después pues influencias de todo tipo, de películas, de ciencia ficción, incluso de videojuegos que a mí me gustan. Y también pues el hecho de que mientras lo escribía, pues creo que coincidió, ¿no? Vicky se quedó embarazada de nuestro hijo y algo tuvo que ver también, ¿no? En la intensidad con la que escribe sobre esa protección de esa vida y del niño y esos instintos, ¿no? Que se te van despertando, ¿no? Y bueno, yo creo que es una persona por lo general, aunque a lo mejor a veces no aparente, pesimista, y en el libro pues esa oscuridad también la reflejo, ¿no? Que creo que todos la tenemos, pero en mi caso pues predomina a veces, y también me siento cómodo escribiendo en clave negativa, digamos, sobre ciertas cosas, aunque en el fondo pues dé lugar a la esperanza y demás, ¿no? Pero siempre creo que los sentimientos negativos o la angustia despierta mucho más que a lo mejor lo positivo, o al menos más duradero. De hecho, el final creo que es un final perturbador, agridulce y perturbador, y que va un poco ahí los tiros. Muy bien, pues... ¿Alguna cosa más que queráis? ¿Nada? Nada, muchas gracias por Pues acompañarnos. gracias a Ateneo nuevamente, gracias a Margarita, gracias a todos vosotros por haber venido. Y como habéis visto, tenemos aquí alguna novela por si alguien quiere. Deciros que este acto se ha celebrado por exigencia editorial. Porque aparte de que estemos encantados de organizarlo y colaborar en todo y el Ateneo con nosotros, pues cuando en el contrato de edición que Mario firma en su día, asume el compromiso de hacer una presentación del libro en el lugar de su residencia, de tal manera que este acto que se está grabando, pues después cuando ya se edite la grabación, pues se remitirá a la editorial para que ellos publiciten el libro con esto, ¿no? O sea que estamos encantados, por supuesto, de todo, lo hubiéramos hecho de todas maneras, pero Mario no es el primero que no le gusta hablar en público, no le gusta este tipo de cosas, y probablemente si no hubiera sido por exigencia de la editorial no se habría hecho. Yo probablemente no lo habría hecho, pero tengo que decir que me ha alegrado haberlo hecho, porque al final me relajaba y pasaba muy claro. Claro que sí.
Bueno, Mario, este día te va a traer muchísimos recuerdos bonitos. Nosotros te vamos a dar un modesto reconocimiento que hacemos a todas las personas que pasan por... Muchísimas gracias. Muchas gracias.